Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este sexto video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del capítulo 7 del libro del Evangelio de Juan. Quiero invitarte nuevamente a que puedas traer tu Biblia para que leas este capítulo junto con nosotros. Quiero iniciar colocando este estudio en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, honramos tu nombre, reconociendo que tú eres el alfa y la omega, el primero y el último. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para lograr comprender las escrituras, Señor. Te pedimos que pongas un anhelo ferviente para atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra en nuestras vidas. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él en la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Habíamos observado desde el capítulo 2 que Jesús había empezado a realizar señales y todas las personas que presenciaban estas obras se maravillaban grandemente. Hasta que llegamos al capítulo 5 y vimos que Jesús levantó a un paralítico que tenía 38 años de estar enfermo. Resulta ser que el momento cuando Jesús sana a este hombre era día de reposo, y los judíos consideraban que Jesús quebrantaba el día de reposo porque realizaba
estas maravillas. A raíz de esto, el pueblo se enoja con Jesús y empieza a procurar matarlo. Iniciando el capítulo 7, vemos que Jesús ahora está en Galilea. Recordemos que en el capítulo anterior estudiamos que Jesús había ido a Capernaum y había estado en la sinagoga enseñando a los judíos, diciéndoles que Él era el pan vivo que descendió del cielo para que toda persona que crea en Él tenga vida eterna. Pues ahora Jesús, estando en Galilea, no quiere ir a Judea porque reconoce que la multitud lo está acechando para matarlo. Cuando se acercaba, vemos en el versículo 2, la fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Jesús empiezan a decirle que suba a la fiesta porque cualquiera que desea darse a conocer al público no debe hacer las cosas en secreto. Pero sin embargo ellos decían esto para molestarle porque ni siquiera aún sus propios hermanos creían en él. La fiesta de los tabernáculos, que formaba parte del grupo de fiestas solemnes que Dios había manifestado a Moisés. Esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 23 y Deuteronomio capítulo 16. Pues de la misma forma también entre ellas estaban la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Pues en esta fiesta de los tabernáculos el pueblo guardaba reposo de sus actividades de siervos, ofrecían holocaustos a Dios, ofrecían también ofrendas encendidas. Esta fiesta tenía una duración de 7 días y por todos estos el pueblo tenía que habitar en tabernáculos. Esto tenía que ser hecho así de la primera generación hasta generaciones perpetuas para enseñar a las descendencias de que cuando Dios libertó al pueblo de la esclavitud en Egipto, habitaron en tabernáculos. Seguimos en el versículo 6 y vemos que Jesús le dice a sus hermanos que su tiempo aún no había llegado. Jesús les mencionaba esto porque el momento de que él pudiese participar de la fiesta aún no era, porque la hora de que él fuese prendido no había llegado aún. Les dice también que mas vuestro tiempo siempre está presto. Otras versiones cuentan que su tiempo siempre es bueno. En el versículo 7, Jesús explica el porqué de esto. Les dice que el mundo no puede aborrecerlos a ellos. Sin embargo, a él sí lo aborrecía porque él testificaba que sus obras eran malas. Recordemos que, como vimos en el capítulo 1, Jesús siendo la luz, él estaba desde antes de la fundación del mundo. Y él como luz venía hacia nosotros, que estábamos en tinieblas, para que su luz nos resplandeciera. Por eso él testificaba que las obras del mundo eran malas. Sin embargo, el mundo le odiaba por esto. Jesús en el versículo 8 le dice entonces a sus hermanos que ellos suban a la fiesta. Y nuevamente le repite lo que les había dicho en el versículo 6, que su tiempo aún no se había cumplido. Vemos entonces en el versículo 10 que luego que ya sus hermanos habían partido hacia Judea para la fiesta, sube en secreto y estando la multitud de personas en Judea, se preguntan que dónde estaba Jesús y muchos no hablaban abiertamente de él por miedo a los judíos porque sabían que lo estaban buscando para acusarle. Vemos entonces en el versículo 14 que a la mitad de la fiesta Jesús entra en el templo y empieza a enseñar a la multitud. El pueblo se asombra de la doctrina del Mesías. Sin embargo, Jesús siempre buscaba darle toda honra y toda gloria a Dios, porque ellos preguntándose que cómo él tenía tanta sabiduría sin haber estudiado, pues Jesús les argumenta a ellos en el versículo 16 que su doctrina no es suya, sino de aquel que le envió. Recordemos que, como hemos visto en otros capítulos, Jesús hablaba todo lo que él había aprendido del Padre. Todo lo que él manifestaba era lo que él había recibido de él. Y aún a él habiendo recibido esto desde antes de la fundación del mundo, y en el momento que él estaba aquí en la tierra, él era guiado por el Espíritu Santo y todo lo que él hablaba era inspirado por él. Jesús también les dice en el versículo 17 que el que quiera hacer la voluntad de Dios,
conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Le sigue diciendo también en el versículo 18 que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús buscaba siempre de que el Padre fuese glorificado por medio de su ministerio. Por esto, él también les dice que cuando él hablaba las palabras que son de Dios, es verdad lo que sale de su boca y realmente no hay injusticia en él, y que el que practica hablar las palabras que son de Dios, este es verdadero y no hay injusticia dentro de él. Seguimos en el versículo 19 y vemos que Jesús les dice a la multitud: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Diciéndole esto a la multitud porque él era objeto de persecución. Y a pesar de que también en la ley estaba establecido que no debía matarse, lo estaban buscando para quitarle la vida. Vemos en el versículo 20 que los judíos le contestan a Jesús diciéndole que tenía demonio, porque le preguntaban que quién procuraba matarlo. Pero ya Jesús sabía que lo estaban persiguiendo. Jesús diciendo en el versículo 21 que una obra hizo y todos se maravillaron. Y aún le sigue comentando que Moisés les había dado la circuncisión, pero no porque era de Moisés, sino de los padres. Mencionando esto, refiriéndose a que cuando Dios entró en pacto con Abraham y su descendencia, les dio la instrucción de la circuncisión sobre cada niño que naciera y a todo varón del pueblo. Pues les dice el Señor también en el versículo 23 que si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Jesús ahora comienza a defenderse por el hecho de que él había sanado, como vimos en el capítulo 5, al paralítico en el estanque de Betesda. Pues de la misma forma como en el día de reposo él sanó a este hombre, pues el pueblo acostumbraba a circuncidar a los niños también en este día. Por esta causa el Señor les dice en el versículo 24 que no juzguen según las apariencias, sino que juzgasen con justo juicio. Seguimos leyendo en el versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús les dijo: todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? ¿Que no la hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaréis, vosotros no podéis venir. Vemos en el versículo 25 y 26 que habían personas de Jerusalén también en la fiesta y se preguntaban si los gobernantes habían reconocido que Jesús
era el Cristo, porque ellos sabían que lo andaban buscando para matarlo. Recordemos que cuando estudiamos en el capítulo 5, que Jesús estaba en medio de la multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua del estanque de Betesda, pues este estanque se encontraba en Jerusalén, y al ver la señal que Jesús hizo, se corrió la voz en medio del pueblo de que Jesús quebrantaba el día de reposo, y por esta razón buscaban la forma de acecharle. En el versículo 27 vemos que la multitud comenta que saben de dónde es Jesús. Habíamos repasado en el video anterior, en el capítulo 6, versículo 42, que la multitud decía que conocían a su padre y a su madre. Pues a pesar de esto, y que Jesús era Galileo, pues él no fue engendrado como cualquier persona, porque él fue concebido cuando el Espíritu Santo vino sobre su madre María. Pues y Dios permitió que él tuviera una vida común y corriente. Tal vez por esta razón el pueblo se confundió pensando de que nadie sabría de dónde vendría el Mesías. Vemos entonces en el versículo 28 que Jesús, en vista de sus palabras, le responde y les dice: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y vosotros no le conocéis. Pues Jesús está nuevamente declarando lo que hemos visto desde el primer capítulo, que Él existía desde antes de la fundación del mundo y conocía al Padre. Curiosamente también llama la atención que Jesús les menciona que no le conocen, a pesar que era el mismo Dios del pueblo, pues Jesús venía a dar a conocer al Padre, porque aún no tenían su conocimiento verdaderamente. Observamos en el versículo 30 que la multitud procura prenderle, y también nos cuenta el escritor lo mismo que Jesús les había dicho a sus hermanos en el versículo 6 y en el versículo 8, que aún no había llegado su hora. Y esto era parte de lo que Jesús les comentaba, porque ellos podrían ir libremente a la fiesta, porque el pueblo no les estaba buscando para prenderle. Sin embargo, Jesús sí corría este riesgo, pero a pesar de todo esto, pues el Padre guardaba la vida de Jesús, porque toda la obra que le había encomendado debía llevarse a cabo hasta su fin. Vemos en el versículo 31 que al escuchar las palabras de Jesús, muchas de las personas que estaban en la fiesta creyeron. Seguimos en el versículo 32 y observamos que los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para prender a Jesús. Vemos en este versículo que ya las autoridades empiezan a llevar la situación de Jesús a otro nivel. Cuando Jesús ve esto, les menciona en el versículo 33, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Pues Jesús menciona esto en referencia a que Él estaría por un tiempo ejerciendo su ministerio en medio del pueblo judío. Luego también Él comenta que le buscarán, sin embargo no le hallarán, porque Él había de regresar al lugar de donde vino. Era la presencia de Dios mismo, el Padre. Les habla también de que le buscarán y no le encontrarán, pero esto era porque no creían en Él. La única forma de que pudieran estar donde Él estaba es si le recibían. En el versículo 35 vemos que las personas quedan confundidas y empiezan a preguntarse si será que iría a enseñar a los griegos o a alguna otra parte. Seguimos leyendo en el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Vemos en el versículo 37 que en el último gran día de la fiesta, en donde había santa convocación, pues Jesús sigue enseñando en el templo y se para y a gran voz dice que si alguno tiene sed, que venga a él y beba. Pero esto lo decía por el Espíritu especial que iban a recibir las personas que creyesen en él mientras él estaba aquí en la tierra, porque después de su resurrección llegaría la promesa del Espíritu Santo que habitaría en cada creyente. Pues, y esto era para que se cumpliese la Escritura, como él lo menciona en el versículo 38, que de su interior correrán ríos de agua viva. En el versículo 40 vemos que muchos de la multitud, nuevamente al escuchar las palabras de Jesús, creen en él y dicen que verdaderamente él era el profeta. Pero de la misma forma otros se cuestionaban entre ellos preguntándose si Jesús realmente era el Mesías, porque sabían que él venía de Galilea. Y nos cuenta en el versículo 42 que ellos decían que debía venir del linaje de David y de la aldea de Belén. Ellos estaban en lo cierto, porque en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos cuenta la siguiente profecía: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pues sucede que José y María vivían en Galilea antes del nacimiento de Jesús, pero fue proclamado edicto por Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado, pues José, perteneciendo a la casa de David y a la familia de este linaje, sube a Judea para ser censado, y María, teniendo a Jesús en el vientre, en los días del censo llega el momento del alumbramiento y Jesús viene a ser nacido en Belén y puesto en un pesebre. Aparte de esto, ellos se quedan un periodo de tiempo en esta ciudad para que se cumpliese todo lo que había sido prescrito en la ley, así como los profetas. Y de la misma forma, esta profecía que acabamos de leer en el libro de Miqueas. Pasado esto, José, María y Jesús regresan nuevamente a Galilea, y Jesús prácticamente tiene todo su crecimiento en la ciudad de Nazaret, en Galilea. Seguimos en el versículo 44 y vemos que nuevamente querían prender a Jesús. Seguimos leyendo en el versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no conoce la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos.
¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pues en el versículo 45 vemos que los alguaciles que los fariseos y los principales sacerdotes habían enviado para capturar a Jesús regresan donde estos y le preguntan que por qué no lo habían traído. Vemos entonces que los alguaciles también fueron impresionados por las palabras de Jesús, que aún les dicen que ningún hombre ha hablado como el Cristo. Pues en el versículo 47 los fariseos les contestan diciéndoles que si ellos también habían sido engañados, porque decían que ninguno de los gobernantes ni de los fariseos habían creído en Jesús y alegaban ellos que la multitud estaba maldita porque no conocían la ley. Pues en el versículo 50 salta a relucir Nicodemo. Recordemos que Nicodemo en el capítulo 3 fue un fariseo que vino a Jesús de noche y entabló una conversación con él. Y a raíz de esto él cree en Jesús. Pues vemos en este versículo que él empieza a defenderlo, diciendo en el versículo 51 que acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. En el versículo 52 le responden y les dicen: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vemos que los fariseos y sacerdotes pensaban que conocían la ley y las escrituras, sin embargo no creían en el Mesías. Pero había muchos del pueblo judío que sí recibieron a Jesús, y estos eran los que permanecían en la verdad de Dios. Hemos visto en este capítulo 7 toda la interacción de Jesús con el pueblo en la fiesta de los tabernáculos. De la misma forma, cómo se va incrementando la persecución hacia él. Sigue conectado para los próximos videos que vamos a subir a la página. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Déjanos saber tus comentarios y apóyanos con un like. Que Dios te bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.